¿cierto?, en la crisis de la representación, a partir de lo que ustedes están diciendo, es justamente que pareciera ser que esa representación es que los políticos se representan a sí mismos. ¿Ya? No tendría una lógica, un sentido más que una lógica, en poder dialogar con la ciudadanía, y más que dialogar, escucharla para plasmar, ¿cierto?, las necesidades y las demandas de la ciudadanía. Por lo tanto, cuando hay una crisis de representatividad, es justamente cuando no se representa la ciudadanía y finalmente los políticos se representan a sí mismos. ¿Qué es lo que ocurre con esta tensión, ¿cierto?, con esta desconexión? Porque finalmente una problemática y tensiona es cuando la ciudadanía comienza a ser soberanía. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno podría identificar la ciudadanía con una soberanía es cuando hay una emancipación. Y esto habla de los movimientos sociales que han salido a la calle, ¿cierto?, por las distintas temáticas. Cuando la ciudadanía se vuelve soberana de alguna otra manera, es una expresión de sí misma y tiene una acción en una voz, ¿cierto? Es justamente cuando pide cambio profundo. Nosotros estamos viviendo una crisis donde no es la cosmética a la que estamos acostumbrados, ¿cierto?, como solución. No es lo que estamos pidiendo como país, digamos. No es el sentir de la ciudadanía. La ciudadanía en este sentido está pidiendo cambios profundos, por lo tanto se vuelve soberana y eso tensiona, ¿cierto?, con el gobierno. ¿Ya? Eso va a tensionar aquí en la Quebrada del Ají, ¿cierto?, el poder de gobernar. ¿Y dónde tiene su expresión máxima, por ejemplo, en nuestro país? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde está la máxima demanda de nuestro país con respecto a esa ciudad, a esa ciudadanía soberana que está exigiendo un cambio profundo? ¿Dónde está? ¿Cuál es la demanda, por ejemplo? ¿Cómo, profe? Si hay una ciudadanía soberana porque está exigiendo cambios profundos, ¿dónde ustedes ven ese cambio profundo que está exigiendo? ¿Por los adultos mayores? ¿Ya? Pero hay una exigencia profunda de un cambio profundo y no cosmético. Por lo tanto, es lo que se está discutiendo en la contingencia todos los días casi de nuestro país. La ciudadanía está exigiendo algo importante y profundo, que es un cambio tremendo para nuestro país. ¿Cuál creen ustedes que es? Una compañera La dijo sobre la Constitución. nueva constitución. Justamente, la Constitución de nuestro país es la carta de navegación del comportamiento humano y de todos los derechos, de todos los deberes, ¿cierto? Y de todo, digamos, un sistema que de alguna manera debe proteger, ¿cierto?, el desarrollo integral de los seres humanos, hombres y mujeres. Por lo tanto, esa constitución política, que es la forma de habitar, es un modo de ser, es lo que estamos cambiando profundamente, y no una cosmética. Entonces, es ahí donde la ciudadanía se ha hecho responsable en la acción y en expresar
¿cierto?, ese cambio profundo social que se supone que debería venir en una vida mejor, como dice Sabater, darnos una vida mejor, más participativo, más igualitario, ¿cierto?, con temas de justicia. Ahí está la soberanía, la ciudadanía soberana. Por eso la tensión con el gobierno, porque finalmente la demanda atraviesa, ¿cierto?, y hace crisis la carta de navegación que han propuesto siempre y que no ha cambiado en absoluto. Profe, pero una consulta, yo tengo ahí como un punto como bien raro, porque ya al cambiar la constitución, se cambian las leyes, la justicia, en el caso de las mujeres, un caso muy personal. Mi hermana, pues, yo digo mi hermana como un ejemplo, mi hermana dice ya se va a cambiar todo eso, pero en mí, ¿cómo yo voy a saber que ella sufre, ¿cómo se llama? Violencia. De repente ella dice, yo me lo merezco. ¿Cómo yo le voy a cambiar su pensar a ella? Si Ya. eso no lo va a cambiar su justicia ni nada, pues si es ella, ¿cómo yo se lo hago ver? Justamente porque estamos acostumbrados a que decidan por nosotros. Cuando nosotros vivimos en un sistema paternalista me refiero a que me quedo y espero que me den, porque es lo que me toca, porque no va a cambiar nada, porque así es. Esos son los pensamientos y es la actitud que de alguna manera nos han educado. Hacer lo contrario es totalmente desafiante y emancipatorio. Vuelvo a Sabater, cuando Sabater dice, no somos libres de lo que nos pasa, pero sí podemos ser libres de tomar una postura distinta. Si yo no soy capaz de tomar mis propias decisiones, es muy complejo de que yo tenga una acción participativa en todo orden de cosas, construyendo una familia, siendo una persona activa en la parte educativa, siendo una persona activa en la parte laboral, tener opinión y tener voz, eso es una acción participativa. Nosotros muchas veces participamos, pero participamos de una manera pasiva. Lo que tomo anterior es que cuando a mí no me pasa, no lo siento. Cuando a mí me logra pasar las cosas, ahora me voy a mover. Lo que hablaba una compañera del egoísmo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros somos capaces de decidir, nosotros nos estamos haciendo cargo con responsabilidad lo que no queremos, por lo menos donde no queremos estar. Ahora, cuando hay una constitución que tiene que ser cambiada, que tiene que ser ajustada, porque, o sea, yo no soy experta en la constitución y no me la sé el rey del derecho, pero hay cosas muy puntuales que tienen que cambiar con respecto al rol de las mujeres, con respecto a la herencia. Imagínense que hace poco cambió el hecho de que una mujer se separaba y tenía que esperar casi un año para volver a casarse. Y en la constitución el hombre no tiene esa restricción. O sea, cosas tan simples y tan, digamos, tan domésticas, por decirlo de alguna manera, que son inamovibles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que, de alguna forma, modernizar y ventilar, lo que decía la Yasmín, ventilar otros aires, hay otras miradas, hay otras formas. Y empezar, por ejemplo, en el tema de nosotros las mujeres, de que nos vean como ciudadanos. Porque generalmente nosotros somos ciudadanas de segunda categoría. Y eso se ha manifestado durante mucho tiempo, y no solamente acá en Chile, sino a nivel planetario. Ganamos menos, trabajamos más, nos pagan menos, nos cuestionan más, no nos podemos casar, ahora sí nos podemos casar después de la separación, pero antes no nos podíamos casar, tenemos una herencia, el marido fija por nosotros, firma por nosotros la herencia. Entonces hay muchas cosas donde hay que equiparar, ¿cierto?, las desigualdades, porque finalmente no es que las desigualdades estén entre los hombres y mujeres como una especie de conflicto y de tensión, sino que porque es el sistema al que nosotros respondemos el que nos atraviesa y nos agrieta, y nos hace ser
obviamente diferentes, pero diferentes casi como enemigos. Como que nos miramos con cierto recelo por tener, por adquirir importancia, por querer tener independencia, por querer de alguna manera tener un sueldo que esté acorde con nuestras capacidades, ¿cierto? Con nuestras potencialidades. Entonces, el tema aquí es bien potente porque finalmente lo que trata es que uno sea, lo que se trata de visualizar es que esta constitución, esta carta de navegación de habitar en esta sociedad sea más justa y equitativa. Y si nosotros no somos capaces de darnos cuenta y no ser conscientes y de no movilizarnos, dificulto que un Estado paternalista que te dice cómo te tienes que vestir, lo que tienes que consumir, el programa de televisión que tienes que ver, dificulto que esté pendiente realmente de tus necesidades. Preguntas, reflexiones con respecto a lo que estamos trabajando según el último comentario de la Vanessa. Marisela dice acá, al igual que el impuesto rosa de los productos, por supuesto. ¿Cómo es ese impuesto rosa de los productos? Para que aclaremos un poquito. Que los productos de las mujeres valen más que un producto de hombre. Claro. Pero, profesor, vendría siendo solamente por tener el color rosado. Se han hecho muchas comparaciones de los mismos productos y te salen a veces el triple del precio. Y no solamente con respecto al color. Es cosa de meterte a... Chequeen. Vean las zapatillas de los hombres y las mujeres. ¿Cuántas ofertas hay de hombres y cuántas caras son las de nosotros? Para hacer deporte y todo ese tipo de cosas. Entonces, el tema es súper apasionante e interesante porque finalmente nos toca a todos. Nosotros somos parte de un todo donde tenemos que estar súper alerta. Yo a modo personal creo que no estamos en condiciones de estar durmiendo y mirando por la ventana que la vida pasa, sino que tenemos que hacernos cargo. Y hacernos cargo es empezar como desde el día de la mañana, lo que le dije a La Paz, quizás conectándonos con una meditación, que ustedes me pueden decir, pero ¿qué tiene que ver esto con la ciudadanía? Tiene que ver cómo yo me siento, cómo yo quiero estar dispuesta y cuál es mi actitud frente a la vida. Y lo que me tocó vivir, que no lo elegí, pero sí puedo, ¿cierto?, de alguna otra manera cambiar mi perspectiva. Y es de ahí donde yo me hago cargo y me hago responsable. Más encima siendo un sujeto de derechos y deberes, con responsabilidades. Desde estar eligiendo una carrera en ENAC, desde estar estudiando en términos virtuales, desde estar haciendo un trabajo, que nosotros las mujeres tenemos 1000 trabajos, obviamente los hombres también, pero nosotros se nos carga mucho la mata, hasta construir la familia que yo quiero. Esas decisiones son personales. Pero tenemos que ser capaces de ir con las debilidades y con las potencialidades, ¿cierto?, a cuesta. Y no dejar que decidan por nosotros. Nosotros somos sujetos de voces, nosotros debemos ser capaces de elegir nuestra propia vida en relación a los otros. ¿Sí? Vamos a compartir a mi querida amiga. Habíamos hablado de la relación de la ética, ¿cierto? Ya dimos los ejemplos. El tipo de ciudadano de participación que conocen ya también lo habíamos hablado. Con el voto y todo eso. Y
una reflexión para poder irnos y prepararnos para el segundo tema. Si es una elección o una necesidad la participación ciudadana, eso es el segundo tema del día jueves. Por lo pronto, esta reflexión, ¿qué aprendimos hoy? ¿Con qué idea o concepto o sensación me quedo con respecto a la clase? Yo me quedé con la reflexión de hacerme un tiempo para mí. ¿Quién? Que yo lo decidí hace un mes, que era, yo tengo 2 hijos, tengo pareja, tengo todo. Así que decidí por mí y por salud a dedicarme mínimo 45 minutos a caminar en una trotadora. Ya como mi comuna está en cuarentena, pero yo les conversé, les dije a los 3, ese va a ser mi tiempo para mí, así que necesito que ustedes hagan sus cosas y ahí va a estar mi tiempo para mí ese día. Y fue mutuo acuerdo, ellos hacen sus tareas y después yo los voy a ver cómo siguen. Pero son 45 minutos sagrados para mí. ¿Melanie? No, Cindy. Ah, la Cindy. ¿Y desde cuándo que decidió eso usted? Te llevo un mes. ¿Cómo se siente? Bien. Me siento bien. Decidí, sí, es como un esfuerzo mayor porque ya de levantarme a las 8 me tengo que mínimo levantar a las 7 porque como usted dice, soy mamá, soy ahora profesora, tengo que hacerlo todo en cuarentena con mi hijo. Así que el tiempo se me pasa volando, tengo que cocinar, tengo que lavar, pero se puede. Cindy, ¿y tú te sientes bien? ¿Te cambia la Sí, figura? sí. El Incluso tema me del... siento más relajada, ya no ando tan estresada, no ando de mal genio. Te felicito. Realmente te felicito. ¿Sabes por qué? Porque ese es un permiso, vuelvo a insistir. Ese es un permiso que nosotros nos tenemos que ser capaces de darnos. Si ustedes se ponen a pensar y reflexionan, no le hacen daño a nadie con ese permiso. Al contrario, requieren beneficio. Y cuando la mamá, ¿cierto? Ustedes que son mamá o las hijas, o todos los roles que nosotros tenemos, cuidadora, etcétera, nos damos ese permiso y ese beneficio de cuidarnos, vamos a ser mucho más expeditas, quizás mucho más libres de poder entregar ese beneficio al otro. Es complejo. Yo me di el permiso, profe, hace 2 años de entrar a estudiar la carrera que a mí me gustaba. Yo soy mamá también, mis hijos son grandes y me di ese permiso a pesar de trabajar, de estudiar, de ser todo, me di el permiso de estudiar y son el tiempo para mí es oro estudiar ahora y eso es la única forma de poder yo sentirme llena en ese minuto, que a la edad que tengo poder estudiar y ser mamá y trabajar y ser todo al mismo tiempo. Y eso también ayudó a que mis hermanos también estudiaran este año, se dieron cuenta que a la edad que yo tengo, ellos también pueden estudiar. Entonces todo fue como que algo grande para toda la familia. Lo que no hicimos cuando estábamos como en las edades que se puede estudiar, no lo hicimos. Y los hicimos ahora viejos todos. Lo encuentro bello, hermoso. Ese permiso tiene, obviamente, si ustedes lo piensan y lo atesoran, y en lo más íntimo de ustedes es un beneficio. Requiere de sacrificio como todo, como todo. Todo cuesta. Todo al principio cuesta, pero después, cuando se hace un hábito, se van súper livianito. En darse el permiso, empiecen por 5 minutitos. Distintas actividades, como les dije. Quizás meditación, hacer un poquito de yoga, escucharlo a partir de internet, de YouTube. Hay varias cosas chiquititas, de poquititos. ¿Y para qué metas tan gigantescas? Empiezan de a poco y de ahí van a ir dándose cuenta cómo cambia la disposición. Es impresionante. Y ustedes solamente van a ser los testigos de que ese cambio es un cambio interior, es un cambio, el espíritu es distinto.
Y como dice la compañera, me sumo, no hay tanto ese enojo, ese malestar, esa disconformidad, porque ya me regalé ese permiso para mí. Y es súper importante tener esos, ¿cómo se llama? Esos espacios propios de uno, es la intimidad de uno, para entregárselo al otro de alguna manera, haciendo un queque, haciendo un almuerzo, viendo una serie, no tengo idea, quizás el silencio mismo, pero usted ya se dio permiso para usted, y eso es lo importante, ¿ya? Yo creo igual, profe, que, que eso que dice del permiso igual es bueno porque, por ejemplo, yo toda la vida he sido como de carácter fuerte. Entonces, por ejemplo, de como los 9 años hasta como los 19, arrastré un dolor gigante en mí que no lo sabía nadie y que ese dolor era que a mí me estaba, por ejemplo, dañando, porque yo andaba amargada, andaba triste, contestaba mal a todos, entonces no sabía cómo decirle a mi mamá lo que a mí me pasaba y lo que me atormentaba hace años. Entonces, eh, el año pasado, creo que fue a mediados de este año, se lo dije y para mí fue sacarme un peso tremendo, porque ya eran como 10 años con ese dolor y no esperaba su reacción en realidad y fue bastante conmovedor porque me dijo que iba a estar ahí, que me iba a apoyar en todo lo que yo decidiera. Y para mí fue lo más bacán poder contárselo a mi mamá después de tantos años. Ahora ando como más relajada, igual de repente ando enojada, pero yo creo que a todos nos pasa, por el tema del encierro igual. Pero ya no ando como antes, porque yo antes pensaba, yo decía, ¿por qué a mí? Y yo creo que la mayoría de mis compañeros se lo preguntan. Y yo estaba enojada con la vida de por qué a mí me había tocado lo que me tocó y siendo muy chica. Y no teniendo a mi mamá al lado, a mi papá al lado, estaba sola pasándolo. Entonces igual fue un periodo súper fuerte para mí. Y que se lo haya contado a mi mamá me alivió mucho, me sacó un peso gigante de encima y me siento como más tranquila. Vas súper bien, gracias por compartir, importante, gracias por compartir. Melanie, ¿quieres decir algo? Eh, para ir cerrando, el tema de con qué nos quedamos, qué idea, qué concepto, este sentir, el tema del permiso que es importante, conocernos nosotros mismos, tiene una raíz cultural eh, que ahora se ha hecho mucho más cercana a nuestra cultura, por decirlo de alguna forma, porque eso está enraizado en la cultura griega. Eh, Tiene que ver con un tema de ocio, o sea, conocerse a uno mismo, es darse tiempo para uno, darse el permiso, pero tiene que ver también con la articulación del proyecto de nuestra vida y nuestra construcción de ser humano. Cuando nosotros nos construimos a nosotros mismos, estamos construyéndonos también con un otro. Y eso nos hace habitar y nos hace vivir de una manera, ¿ah? Un modo de ser, se traduce en un modo de ser. Por eso es importante, digamos, el tema de, ellos también tenían muy arraigado, y lo puedo sacar a colación también, que también ha habido una apertura, más allá de la pandemia, el tema de poder sacar esa energía interna, ¿cierto? De pensamiento, de vivencia, de sentimiento, emociones, y para eso, insisto, el ejercicio es fundamental, es tremendamente potente. Es una energía que ustedes tienen que ir renovando y se van a ir dando cuenta cuando hagan esa experiencia, versus esas meditaciones también que pueden ser conectar con lo más íntimo de ustedes. No es fácil, van a poder pasar a lo mejor un montón de sensaciones si empiezan a involucrarse en esto, pero desen cita con ustedes. En la mañana bien temprano, en la noche también cuando se acuesten, y ver la posibilidad de poder eh, airar, como dijo la Yasmín, ¿cierto? Así como uno vota y cambiar la representatividad política, también es súper importante ventilar
nuestra energía y mover el cuerpo. Es fundamental porque es una otra forma de habitar. Y aquí le ganamos a la pereza, le ganamos a la flojera, a la desgana, que es impresionante cómo cambia la figura. Muchas veces no tengo ganas de hacer ejercicio y cuando lo hago, yo personalmente, un ejemplo, me cambia la figura y me cambia totalmente el estado de ánimo, que a veces ando media baja o con un poquito, ¿cierto?, con energía baja, pero eso me sube. Una manera natural de mantenerte y de la cabeza, de poder concentrarte, de poder estar enfocado en lo que vamos a hacer en el día. Eso. Chiquillas y chiquillos, un gusto haber estado con ustedes. El día jueves les voy a mandar el link nuevamente para recordarles y seguimos con el segundo tema, que es la necesidad, ¿cierto?, o la elección de tener una ciudadanía con todos estos elementos propios y comunes. Y nada, pues disfruten del PPT que está ahí. Hay unos videos también del maestro historiador Gabriel Salazar. Hay varias cosas interesantes que pueden sacar apuntes para que podamos socializar la información el día jueves. ¿Ok? Profe, Cuénteme. yo el jueves no sé si me puedo conectar porque tengo que ir al doctor. Ok. No sé si voy en la tarde, si voy en la tarde me conecto, pero si voy en la mañana no me voy a poder conectar. Ok. Igual después veo la clase en el aula. Sí, yo de todas maneras va a estar grabado como esta clase también. La vamos a tener y la vamos a subir al aula, así que ahí la puede consultar en caso que tenga algún obstáculo, que le vaya muy bien. Entonces, lo dejamos para el día jueves. Queridas y queridos... ¿Ah? ¿Algún comentario? ¿Damaris? ¿No? No, profe, aquí están gritando. Nos vemos el jueves entonces. Vayan reflexionando y revisen los Me comí materiales, dos, que me ¿ok? chata y después al otro no le gustaron. Gracias, profe.